Como lo habíamos anunciado, el doctor Pedro Angulo, experto en Derecho Penal y expresidente del Consejo de Ministros, está con nosotros. Con él vamos a tener la oportunidad un poco de mirar la coyuntura política. Él estuvo al inicio del gobierno de la presidenta Boluarte en un momento muy caliente y muy difícil, y su mirada y lo que vivió y lo que sintió y cómo fueron las cosas nos va a ayudar sin duda a entender también el momento político que atravesamos. Doctor Angulo, bienvenido al programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Mi saludo a todo su público. ¿Cómo evalúa estos 4 meses de gestión de la presidenta Dina Boluarte? Yo creo que lo principal es que el país se ha calmado un poco, salvo la situación que todavía subsiste en Puno y que me parece que en estos momentos está siendo enfocada. Hay varios motivos por los cuales se dice que ha sucedido esto, pero lo principal ahora es concentrarse pues, en los temas álgidos, en las demandas que ciertamente existen y que no necesariamente motivaron la violencia, ¿no? A mí me parece que la violencia fue desatada por temas que no tenían nada que ver con demandas populares, pero hay que atenderlas. Y el otro tema, la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es fundamental, necesitamos limpiar el país. Entonces, siempre van a haber temas que tendrán que ser priorizados. Evidentemente, cada vez creo que se está afinando un poco más el Consejo de Ministros. Esperemos pues, que se den las respuestas adecuadas para esos problemas principales. De acuerdo. Doctor Angulo, cuando usted dejó el premierato, debido a la intensidad de los conflictos sociales que sucedían en ese momento, y ante la cifra ya de fallecidos, ya había 27 personas que habían fallecido, ¿cree que a la luz de los hechos Otárola cambia el derrotero de esa situación o la exacerba? Bueno, el espíritu en el Consejo de Ministros definitivamente no era exacerbar, ¿no? Okay. El tema fundamental era más bien calmar. Okay. La declaratoria de emergencia se da cuando ya teníamos 7 muertos. La declaratoria de emergencia, como manda la Constitución, se da para darle gobernabilidad al país, orden y para defender las vidas de las personas que, por ejemplo, transitaban en la zona de Arequipa, en Chala. Habían niños, habían parturientas y que desgraciadamente se dejaron de atender y muchos fallecieron. O sea, la acción del gobierno se da en función de los derechos fundamentales de las personas que por los tratados internacionales se está obligado a cautelar. Y ante un manejo violento, no en todos los lugares, pero en algunos sí, puntos que inclusive se decía, esto ya no parece solamente un tema de violencia, sino que aquí parece que se quisiera tomar el poder, ¿no? El tema de atacar aeropuertos, y nosotros teníamos información de que querían atacar, por ejemplo, la Tarjea, igual otro lugar, el reservorio de agua de Piura. ¿Esa información venía de inteligencia? Sí, venía y trascendió. Por eso es que lo menciono. Y la realidad... Permíteme el paréntesis, porque a veces inteligencia también sabe armar los documentos que entregar para generar las cosas que le interesan, ¿no? Yo sé, pero en estos casos se cruzaba información. Okay. Entonces, la realidad es que sí había un peligro mayor que motivó que se hiciera la declaratoria de emergencia. Y sobre todo siempre primó el deseo de la presidenta y su palabra de que no se lleven armas. Eso inclusive sabemos que a la larga costó lo de Puno. Así es. ¿no? Y son temas que deberán esclarecerse, pero ese era el objetivo, ese era el espíritu. Entiendo. Por eso a mí me parece sumamente injusto cuando le dicen asesina, ¿no? Eso me parece cosa de memes y un ataque contra el país mismo, ¿no? Porque eso jamás fue el espíritu del gobierno. Otárola, que era su ministro de Defensa, asomaba en el grupo de ministros como un halcón, como uno de los duros a la hora de reprimir, o por el contrario era más de perfil bajo y de buscar soluciones. No, él era cuidadoso como todos nosotros. La realidad es que él había tenido ya una experiencia anterior, me parece, en el gobierno del señor Humala. Así es. Entonces, él analizaba, y cuando hemos estado reunidos, él mencionaba otros casos, ¿no? Como había sucedido, por ejemplo, últimamente en Chile, para tranquilizar, hubo un costo de vidas, y él lo mencionó, recuerdo en un momento dijo, hubo 40 personas fallecidas hasta que se logró el control. O sea, se sabe que las personas que desatan violencia en realidad quieren muertos.
Y eso nosotros lo hemos visto porque a alguna congresista inclusive se le salió, ¿no? Si no corre sangre o algo parecido, dijo, no hacen caso. Entonces, hay algunos que tienen la idea de que si no hay muertos, entonces no se va a escuchar, ¿no? Y la realidad es que se seguía soliviantando a las personas. Y hubo un momento, yo recuerdo, cuando yo salgo, estaba ya en bajada. No vino el tema de lo que se llamó una tregua, dijeron algunos, venía Navidad, Año Nuevo, Sí, y después recuerdo. fue que hubo Y volvió otro otra vez, rebrote sí. que lo empezaron a movilizar. Es más, hace 2 semanas nuevamente han tratado otra vez de ver si pueden despertar la violencia. Entonces, lo cierto es que todavía estamos bajo amenaza y esto además es coherente con los discursos de gobernantes de otros países de América que están permanentemente tratando de meter candela, ¿no? Doctor Pedro Angulo, no puedo negar la complejidad del momento, los intereses políticos de grupos, la necesidad de exacerbar el juego de algunos otros. Pero cuando Human Rights Watch habla de 40 muertes extrajudiciales, ahí uno necesita un gobierno que diga basta. La realidad es que yo nunca he negado la posibilidad de que se pueda haber producido un exceso. Okay. Siempre lo dije que esto se tiene que investigar, ¿no? Son temas delicados. Yo escucho que a veces con demasiado premura, ¿no? Como si se tuvieran algo detrás, se dice retirémonos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no debe ser así tan fácil. O sea, por supuesto. Por un lado, es verdad que asiste a los estados el derecho de denunciar el tratado, pero ha demorado mucho en conseguirse este instrumento internacional y además el sometimiento de los estados en favor de los ciudadanos. Entonces, la realidad es que... Porque es una corte que juzga estados, no juzga personas, ¿no? Así es. Entonces, es que los estados ceden ante la realidad de los maltratos que siempre han sido dados en contra de muchos ciudadanos en toda América. Entonces, tengamos calma. Okay. Tenemos que observar las cosas con tranquilidad. Ahora, una cosa que yo sí quisiera también decir es lo siguiente. En los temas de derechos humanos hay quienes son estudiosos, hay quienes tratan de ser muy cautos y prudentes, ¿no? Pero también hay el activismo. Y el activismo hay de 2 tipos, ¿no? Las personas que están muy convencidas de los derechos humanos, pero hay un activismo ideológico, político, que manejan los temas con fines ideológicos. Y yo diría que en estos momentos en América hay desatado todo un movimiento que tiene como centro al Perú, ¿no? Y quisieran desestabilizarlo, quisieran colocarlo contra la pared y que ceda. Y eso no se debe permitir. ¿Un movimiento desde los derechos humanos, siendo usted desestabilizador? Es que todo se puede utilizar, todo es manipulable. Así como un arma se puede utilizar para defender una vida, también se puede utilizar para asaltar, ¿no? Para cometer un robo y un homicidio. Un sicario lo utiliza así. Entonces, lo que digo es que se instrumentalizan los temas, ¿no? Entonces, lo que decía era que hay un activismo que a veces es ideológico y está marcado y tiene sesgos. Entonces, de una institución de derechos humanos, yo diría que hay que distinguir entre aquellos que realizan investigaciones muy profusas, muy profundas, aquellas que simplemente registran datos y los toman. Respeto lo de Human Rights, pero hago algunas observaciones. Las instituciones de derechos humanos, en realidad lo que más destacan, se ve por ejemplo en el informe de la Defensoría del Pueblo, es el tema de los derechos humanos. Ellos no están viendo un gobierno y las dificultades que tiene y las decisiones que tiene que tomar. No, por ejemplo, en el tema de la defensa. Pero es que no le compete, pues. Exacto. Porque el gobierno es gobierno por algo y se les está pagando un sueldo por algo, ¿no? Exacto. Entonces yo lo que digo es lo siguiente, en coherencia con lo que estamos entendiendo, que el gobierno sí tiene 7 muertos, tiene parturientas, tiene jóvenes, tiene amenazas contra lugares que son de seguridad nacional y entonces tiene que tener decisiones en relación a eso, tiene que defender. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que, por ejemplo, la exageración de ese informe en decir que han habido ejecuciones extrajudiciales, eso podría ser verdad total, porque aquí los casos están en investigación. Las ejecuciones extrajudiciales, por definición, son las que no se investigan.
las que quedan ahí en la impunidad. Acá se están investigando. Pero y en permítame todo la caso, tingencia. No, y termino. Sí, por Quisiera favor. terminar Sí, por favor. que el tema es que así como este informe recoge testimonios que para mí son respetables, no discrepo ni lo ataco, la diferencia es que un juez, un fiscal, tiene que sopesar, tiene que compulsar, tiene que comparar unos con otros, porque aquí hay subjetivismo, hay heridas, hay personas que son Seguro, familiares. no, lo entiendo, yo lo Entonces, entiendo. ingresar dentro de lo justo para poder establecer las cosas en su real margen es un tema también diferente. O sea, lo que quiero decir, uno son los organismos de derechos humanos, otro es el Estado peruano y otros son los jueces que tienen que sopesar, compulsar y colocar en su margen la realidad. Nada más eso. Sí, de acuerdo, don Pedro, en general, pero no son pocas las veces que desde los espacios del poder político se intenta anclar la legalidad como la forma en la cual justifico o encuentro formas de esconder responsabilidades. Las planteo. La Fiscalía Especializada de Derechos Humanos en Ayacucho evidenció lo que ha señalado Human Rights Watch. En Puno no teníamos Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y le han hecho un esfuerzo por encontrar evidencias suficientes que lo demuestren. ¿Pero qué ocurre? El Ministerio Público dice, me como las dos fiscalías, subsumo un grupo especial y tapo el asunto. Es decir, la legalidad se pone al servicio de la impunidad. La realidad es que no sé cuál ha sido la motivación, sé que se ha generado, a veces es para más bien generar garantías, no sé, es un tema que lo Es un tendría tema que habrá que ver, así es, el habrá que ver Ministerio Público. resultados. Pero lo que sí, definitivamente yo distingo entre lo que son, por ejemplo, dentro del informe, balas por la espalda, ¿no? Esas balas por la espalda tienen que ser explicadas cada uno en Cada su caso. una de ellas. Igualmente las balas en la cabeza. Así es. O sea, sí, como digo, ¿no? Yo no puedo afirmar que no se hayan producido excesos y se tendrá que explicar porque definitivamente eso no vino del gobierno, eso no vino de ningún ministerio y mucho menos de la Presidenta de la República. Eso no fue... Digamos que no hubo la orden, y usted lo ha expresado muy bien. Dina Boluarte les dijo en varias ocasiones, eviten las armas. Pero tampoco hubo una sanción, un mensaje, hubo bonificación a los policías. Es decir, el mensaje no era paren la mano, el mensaje era continúen. No. Ha habido distintas reuniones en las cuales inclusive yo no he participado. Sé que han habido la presidenta, el jefe, el ministro del Interior, el ministro de Defensa, que eran los que directamente Así es, estaban involucrados en el monitoreando tema. esto, Entonces yo sé que sí se han tomado todas las disposiciones y se han ido haciendo ajustes. Ok. Y eso va a quedar esclarecido. De acuerdo. Entonces, ¿usted siente que se rompe la cadena de mando, que la parte operativa hizo las cosas un poco a su estilo y desobedeció el poder político? No necesariamente. Lo que pasa es que una vez creo que Townsend Escurra dijo, el político aprista, que en una circunstancia de enfrentamiento es difícil conservar los márgenes. Si eso sucede a veces nada más en la calle, cuando hay manifestaciones de violencia y vemos que algunos policías empiezan a tirar piedras porque se sienten desesperados, que no tienen nada más, entonces evidentemente en un escenario donde está en juego la vida pueden suceder muchas cosas. Y ahí un psicólogo tendría que decir por qué de pronto un policía, porque lo veo en los videos, empiezan a disparar, ¿no? y a una zona que va a caer al cuerpo, parte de lo que está en el informe. Entonces, creo que son casos muy concretos y que atribuibles a personas concretas. No creo que el comando, ni siquiera en grupos, hayan dispuesto, maten, disparen a la cabeza. Eso no lo creo, no me cabe en la cabeza, ¿no? Volvamos al inicio de nuestra conversación. Me mencionaba usted cuando yo le preguntaba sobre el tiempo de gobierno de la presidenta Boluarte. Usted hablaba de cambios, de necesidad de emprender reformas. ¿Este es un gobierno con capacidad política para hacer reformas? Todo va a depender de las decisiones. Yo creo que sí. Hay temas que se han tocado. Por ejemplo, a mí me pareció interesante que se plantee la mejora de la policía, ¿no? Que se tiene que hacer alguna reingeniería. A mí me parece importante. Y yo sé que además dentro de la policía hay cuadros muy buenos, como en cualquier institución. El problema para mí grave fue en la época del señor Pedro Castillo, ¿no? Porque la realidad es que sí, se sacó a personas que eran de carrera, que conocían en cada ministerio, en cada institución, como Petroperú u otras,
el manejo institucional. Entonces, En un intento de cooptar el espacio político. así es, o de dar, claro, cuotas, ¿no? Ajá. Era cuotas, tú tienes aquí, tú tienes allá, o también premios, tú me ayudaste en la campaña, entonces toma esto, o también alguien que compró un cargo, ¿no? Pero eso no es muy castillista, eso es muy de una política cortesana nuestra. ¿no? Terrible, terrible, lamentablemente se repite mucho, pero acá fue peor, ¿no? Que siempre. Entonces, eso creo que ha debilitado a todo el Estado, y eso es parte de lo que se tenía que rehacer. Eso espero que se esté haciendo, ¿no? Porque eso va a ser importante, porque las personas que conocen su institución saben por dónde se puede mejorar. Igualmente hay otras personas, por ejemplo en ONGs, en instituciones que siempre están observando problemáticas, a esos hay que llamarlos, porque sí hay ideas para mejorar al Estado peruano en todos sus niveles. Desde su perspectiva más jurídica, doctor Pedro Angulo, por supuesto que es inaceptable el golpe de Estado que Pedro Castillo intentó ejercer sobre el país, ¿no es cierto? Pero creo que reconocer eso no nos impide negar que el Congreso de la República tuvo siempre una actitud beligerante y hostil hacia el Ejecutivo. Tan es así que rompió el equilibrio de poderes con el tema de la cuestión de confianza. Mi pregunta va por ese lado. ¿No será que Castillo respondió torpemente e ilegalmente a una presión que el Congreso le ejerció y que lo puso contra la pared? Bueno, el señor Castillo tenía por su propia, no sé, trayectoria de vida, algunas falencias que probablemente motivaron un temor muy poderoso que le motivó a decidir. Sí, dar un salto hacia adelante inexplicable, ¿no? Así es. Y por otro lado, yo diría que también estuvo rodeado en esos momentos de personas muy poco moderadas. Ok. O sea... Es el momento para la mayor moderación, ¿no es Exacto. Y los moderados estaban fuera, o sea, fueron llegando después y fueron renunciando. Y en cambio los que en ese momento le rodearon y que están involucrados también dentro del golpe, obviamente... Huerta, Sánchez, Chávez, digamos, por ahí irían, ¿no? Aníbal Torres, ¿no? Una persona muy moderada en su lenguaje, en su... Decano del CAL también, por cierto. Lamentablemente, en su amenaza, ¿no? En su amenaza. Entonces, va a correr sangre, ¿no? Yo recuerdo esa frase. Entonces, lo cierto es que eso evidentemente añadió, como diríamos, pues, dinamita, ¿no? Y eso explotó. Probablemente si hubieran habido en el temor del señor Pedro Castillo personas moderadas que lo pudieron aconsejar, otra hubiera sido la situación, pero si estaban a su lado personas que más bien se caracterizaban por sus temperamentos explosivos, por las amenazas, entonces todo es coherente. Correcto. ¿Cuánto nos perjudica para llegar a esclarecer todos los pasivos que pueda tener o que se le puedan achacar al gobierno de la presidenta Boluarte, tener una fiscal de la nación que no es capaz de sustentar su propia tesis ante el público? Que no es capaz de decir, bueno, mi tesis, que fue summa cum laude, aquí la tienen ustedes para su disfrute. Es incapaz de hacerlo, don Pedro. Yo creo que lo que falta es que ella se explaye, ¿no? Porque me parece que hay otras personas que son los que han hablado, inclusive algunos ella no ha de dicho los nada. que ella todavía no lo ha dicho, ¿no? Es lo esperable que suceda, ¿no? Que ella misma salga y explique. Pero además debo sumar el reconocimiento recibido por el señor López Aliaga, ¿no es cierto? O sea, que le da López Aliaga a la fiscal de la Nación violando abiertamente la ley, y la fiscal no puede recibir un reconocimiento de un investigado por la justicia. La realidad es que uno, en los cargos públicos, uno tiene que cuidarse. Es cierto que uno tiene que cuidarse porque si no surgen precisamente ya las observaciones y la necesidad de hacer descargos, ¿no? Es un tema que también ambos tendrían que explicar, ¿no? Decir por qué se dio eso. No tanto el señor López Aliaga como la fiscal. Y quizás revisar los procesos en la Junta Nacional de Justicia. Bueno, los procesos, el proceso de selección de fiscales supremos y luego de fiscal de la Nación, ¿no es cierto? Tengo entendido que lo están revisando. Me parece que en algún momento uno de los consejeros lo ha mencionado. Sí, revisando el caso de Benavides, pero los propios procesos internos de selección, para que no se pasen cosas como esta, ¿no? No haber mirado el peso de una tesis.
Bueno, sí, son temas que se tienen que esclarecer por parte de los miembros de la Junta. Don Pedro, cuando usted deja el gobierno, ¿Dina Boluarte le agradece la gestión? ¿O terminan ustedes enfrentados, enemistados? ¿Se siente usted un poco arrimado? No, de ninguna manera. Yo conversé en varias ocasiones con la presidenta y entendía que un cargo, y más aún la situación que vivíamos, un cargo político, un ministro, es posible. Y hay muchos, en esos momentos, hay presiones por muchos lados. Seguro. Imaginen lo extranjero, ¿no? Entonces, no, en ningún momento nos hemos peleado y yo entendí que el cambio se podía dar y se debió dar. No, ¿de verdad que no sintió que muy rápido prescindían de usted? Sí, hubiera querido quedarme hasta obtener la finalidad de terminar con la violencia. Ok. Eso era lo que yo hubiera querido. Aliviar la tensión. Sí, pero no discuto la decisión de la presidenta. De acuerdo. Una última pregunta que el tiempo me gana. Durante el tiempo de su premierato, negociar con el Congreso, buscar soluciones con el Congreso, llegar a acuerdos con el Congreso, ¿fue una vía fácil o fue una vía compleja? La verdad que solamente con los que gritaban. El día que yo fui a hacer el informe en relación, se nos pidió por la declaratoria de emergencia, habían unos que estaban a la espalda que todo el tiempo se la pasaron gritando. Y evidentemente cuando una persona grita no escucha, se escucha a sí misma, probablemente tiene un derrotero de ideas o determinados objetivos, pero era la minoría. Con la mayoría e inclusive con algunos que eran de Perú Libre se pudo dialogar y se dialogaba bien. Ok. Éramos capaces de uno y otro lado de escuchar. De poder llegar a acuerdos mínimos. Así es, y entender que las circunstancias ameritaban pacificar. Muy bien. Doctor Pedro Angulo, quiero agradecerle muchísimo que se haya tomado el tiempo de estar un ratito con nosotros, darnos su mirada de lo que fueron aquellos días complejos, de las investigaciones fiscales que están en marcha, de lo que será el final del gobierno, no sabemos si hoy, mañana o en 2 años, de la presidenta Boluarte, pero gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por la disertación.